Pues iniciamos el segundo día de nuestro curso de inteligencia espiritual, espiritualidad y religión. Volvemos a poner la imagen que poníamos ayer como el símbolo que nos recuerde lo que es la espiritualidad sin aditamentos, la pura espiritualidad, independiente de religión, de cultura, de inteligencia racional, de lo que sea. Y la hemos resumido esta espiritualidad en la palabra compasión, que como para resumir en una sola palabra. Los temas del curso que decíamos ayer, hoy entramos en el segundo tema, en que nos vamos a fijar especialmente en la diferencia entre espiritualidad y religión, porque frecuentemente se suele tener la idea de que la espiritualidad es como una parte de la religión, como esos que son muy fanáticos de la religión y muy sutiles, pues son los espirituales. Bueno, pues yo creo que es todo lo contrario, que la espiritualidad es antes que la religión, que la espiritualidad es una cualidad innata que tenemos los hombres, llevamos la imagen y semejanza de Dios ahí impresa, queramos o no queramos, y entonces de ahí brota la espiritualidad. La religión va a venir después como una manera de concretar, como una manera de socializar, de externalizar esa espiritualidad. Pero la espiritualidad es algo anterior a la religión. Y esto yo creo que tiene mucha importancia y es lo que vamos a ir desarrollando pues, en las charlas de todos los días, enfocándolo de una manera o de otra. Recordar una vez más también el consejo de Ortega y Gasset: cuando enseñes algo, enseña también a dudar de lo que enseña. Bueno, ninguno de nosotros, nadie tiene la última palabra ni el monopolio de la verdad. Por tanto, lo que yo estoy exponiendo aquí es una interpretación más o menos razonable, eso ya lo diréis vosotros, pero cada cual tiene no solamente el derecho, sino la obligación de dudar y de ver si eso está conforme con su propio conocimiento, con su propia experiencia y a sacar sus propios resultados. Hoy nos vamos a fijar, vamos a empezar, este sería el temario del día de hoy, vamos a empezar cómo se pasa de la definición a los símbolos. Y vamos a ver la dificultad que existe de una definición de lo que es espiritualidad. Y precisamente es difícil definirla porque la espiritualidad solo se entiende desde la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual rehúye las limitaciones, los conceptos estrictos, y entonces, claro, se dan muchas definiciones de espiritualidad para irnos centrando, para ir centrando el tema, pero no encontramos una verdadera definición perfecta. Yo he presentado aquí un par de ellas, este de un monje benedictino. Hay que distinguir entre espiritualidad y religión. La espiritualidad es el interior de la experiencia. La religión es el sistema de símbolos que nos ayuda a desarrollar esa experiencia. Estamos en la línea en que estaba hablando. Y de Martínez Lozano, espiritualidad es la dimensión profunda de todo lo real. Todo lo real tiene una dimensión profunda. Es la dimensión espiritual de la espiritualidad, como decía también, del interior de las cosas, del interior de la experiencia. Fijaos que los grandes fundadores no han sido partidarios de definir ni de concretar las cosas. Buda habla de la iluminación, pero la iluminación tiene que llegarle a cada uno. Él no puede dar el contenido de la iluminación. Él tiene su ejemplo, cuenta apólogos, para que poco a poco vayamos sacando a flote nuestra propia iluminación. Yo creo que esa iluminación la llevamos dentro y la tenemos que ir sacando de dentro a base de mensajes que nos llegan desde fuera. Es como aquello que decía Miguel Ángel, que para hacer una escultura el problema estaba en quitar lo que sobra del bloque de mármol. Bueno, pues para llegar a sacar la experiencia de la espiritualidad y de la verdadera realidad, lo que tenemos es que ir sacando lo que sobra de esa experiencia primitiva que llevamos dentro.
Como digo, Jesús tampoco. En Jesús no vamos a encontrar en el Evangelio ninguna definición clara. Ahora, él con su ejemplo, con las parábolas que enfocan el problema desde un punto de vista y desde otro punto de vista, que como vamos a ver el día que nos toque hablar de Jesús, vamos a ver que a veces parece que se contradicen esas parábolas. Y uno diría, si va con inteligencia racional, bueno, ¿en qué nos quedamos? Bueno, porque él no pretende dejar una cosa clara. Tenía demasiada experiencia de lo que era el fariseísmo, que llegaba hasta el décimo de la menta y el comino. Bueno, eso lo único que hace es angustiar. Entonces eso lo que hace es abrir horizontes. Y entonces, claro, abrir horizonte no se define el horizonte, a medida que vas avanzando, avanza el horizonte. San Ignacio de Loyola, pues lo que él deja impreso en todo lo que hemos seguido después son los ejercicios espirituales. Lo demás que venga después, las constituciones y demás, yo creo que la mayoría de los jesuitas no se lo han leído o lo leyeron una vez por obligación y ya se han olvidado. Pero los ejercicios espirituales son los que le van a dar la vida. Entonces, es preferible, diríamos, atenernos, para hablar de espiritualidad, atenernos a los símbolos y a las comparaciones. Entonces yo diría que espiritualidad y religión es como el alma y el cuerpo. La espiritualidad sería el alma, la religión es el cuerpo de ese alma. No existe un cuerpo sin alma, es un cadáver. Aunque si existe una religión sin espiritualidad, eso es un cadáver, eso no es una religión. Alma sin cuerpo, bueno, pues puede ser que exista, pero en este mundo es un poco fantasmagórico. O que puede darse un caso raro, pero en general la espiritualidad tiende a manifestarse en símbolos religiosos, que puede ser de una gran religión o de la religión de una comunidad cristiana que se va formando su manera de vivir la espiritualidad. También lo podría comparar con lo justo y lo legal. Sabemos que hay muchas cosas que son justas, pero no están legalizadas. Y hay muchas leyes que son bastante injustas. Entonces, la espiritualidad sería como lo justo, que tratamos de concretarlo en lo legal. Antes, el video que hemos leído hablaba de la interioridad. Bueno, pues, diríamos, la espiritualidad en una esfera sería la parte interior, sería la parte cóncava, y la religión sería la parte convexa, la parte de fuera. A mí me gusta poner la comparación de que la religión, no sé qué os va a parecer, para mí la religión sería como una prótesis de la espiritualidad. Estas gafas me ayudan a ver mejor, pero la vista es mía. Estas gafas me ayudan un poco a ver mejor. Aquí ustedes, muchos de ustedes, no necesitan las gafas. Entonces, si yo le pongo estas gafas, se van a perder porque van a chocar contra las paredes. Entonces, la religión es como una prótesis. Al niño pequeño, por lo menos en mi tiempo, le poníamos un taca-taca para que empezara a caminar. Cuando se va haciendo mayor, el niño rechaza el taca-taca. Bueno, lo mismo en la bicicleta, pues cuando uno aprende a montar en bicicleta, le ponen las dos ruedecitas para que guarde el equilibrio. Pero si nosotros tratamos de dar un paseo un domingo en bicicleta y nos ponen las dos ruedecitas, pues no vamos a llegar ni a la puerta. Entonces, considerar, por lo menos mi manera de considerar la religión como una prótesis que en mayor o menor medida vamos necesitando para vivir la espiritualidad. Pero lo importante, lo serio, es la espiritualidad. Y vamos a ver, incluso en el libro tiene un ejemplo de un ateo, Comte Sponville, en que él se profesa expresamente ateo y cuenta una experiencia suya religiosa que realmente es una experiencia mística. Yo os aconsejo que después, en un momento, leáis esta experiencia porque realmente tiene toda la descripción de una experiencia mística. Y él se profesa, y el libro que escribe le llama Una espiritualidad para ateos. Por tanto, la espiritualidad no es un rinconcito de la religión,
La espiritualidad es un campo mucho más amplio en el que podemos encontrarnos todas las religiones, incluso hasta los antiguos. Voy a desarrollar un poquito más otra imagen que me viene sobre lo que es la espiritualidad y la religión. Bueno, adivináis un poco lo que se tiene que ver ahí, es una foto de la mezquita de Córdoba. Entonces, yo veo en esta imagen que la mezquita o la catedral son dos religiones. La mezquita para los musulmanes en su momento, la catedral para los cristianos en este momento. Es como un concentrado de la espiritualidad que tiende a irradiarse en toda la ciudad. La catedral o la mezquita no es una ermita en lo alto de una montaña. Es una iglesia en medio de la ciudad para cargar las pilas de los fieles creyentes que se acercan a esa iglesia, a esa catedral, a esa mezquita, y para que después salgan fuera a difundirla. En ese sentido veo la relación de espiritualidad y religión. Aquí he puesto dos interiores de una iglesia, un interior románico y otro de una iglesia ortodoxa. En el interior de la iglesia yo situaría propiamente los creyentes de la parte de su religión. Vienen allí a oír la predicación, la palabra, la enseñanza de esa religión, vienen a practicar los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía. Vienen a llenarse y a profundizar y a expresar su espiritualidad. Eso es en el interior. Pero aquí un poco me tiro a la patria chica y he sacado la Giralda con la catedral. Yo diría que los místicos yo los situaría en la torre de la catedral. Están en el conjunto de la religión, pero salen un poco se salen de la religión. Buscan un horizonte más amplio, no se quedan encerrados en esas cuatro paredes. Tienen todo el horizonte del campo, de la sierra, de todo el exterior, del que reciben la luz, del que reciben el aire y al que también están transmitiendo su carga energética de la espiritualidad. Entonces yo diría que a los místicos los situaría en la torre de la iglesia. Para confirmar lo que digo, he traído aquí un texto de Rumi, un místico sufí. Dice, ¿qué puedo hacer, musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo. No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán. No soy de Oriente ni de Occidente, ni de la tierra ni del mar. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno. Al uno busco, al uno conozco, al uno veo, al uno llamo. Este es un místico que está en lo alto de la torre. Si acaso bajará algún día, diríamos, a la planta, al interior de la catedral, a participar con los demás, pero él vive ya otro ambiente, otro mundo. Es, diríamos, ya el momento culmen, diríamos, de sensibilidad, de conciencia, de esa espiritualidad. Pero la espiritualidad no se queda ahí encerrada, ni en la torre. La espiritualidad es para que salga a la calle, para que se comunique con los vecinos que van a comprar el pan para ese día, o que van a llevar al niño a la escuela, o que van a danzar en una fiesta. Es lo que llaman hoy la espiritualidad de ojos abiertos. No es una espiritualidad cerrada dentro de sí mismo, sino es una espiritualidad de ojos abiertos que miran lo que pasa en este mundo y que por la compasión, que es la esencia de la espiritualidad, tiende a echar una mano y ayudar a todo el que pueda. En un segundo tema quisiera centrarme en lo que llamaríamos la esfera del espíritu. Quizás algo parecido a lo que Taylor llamaba el medio divino. Y aquí me vais a permitir un poquito de esfuerzo medio filosófico, medio teológico, medio lo que queráis, pero yo imaginaba aquí un diagrama en lo que quiero concentrar todo lo que pienso de la espiritualidad. Es un poquitín complicado, voy a procurar hacerlo
lo más simple posible. Yo he puesto aquí un esquema que no se ve muy clarito, pero yo concibo como que Dios es como una enorme energía. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles se define al Espíritu Santo como dynamis tu Theou. Dynamis sabemos que es dinámico, que es fuerza, que es energía, tu Theou de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es la energía de Dios. Bueno, pues yo imagino que esa energía, cuando crea el mundo, no puede crear otro Dios, crea una cosa a imagen y semejanza suya, que es el hombre, pero primero en la evolución va creando la materia. Entonces, en esa materia hay como dos fuerzas. Una fuerza centrífuga, que es la que viene del ser que le está dando Dios, que tiende a expandirse, pero la materia se hace también con una fuerza centrípeta. No quiere dispersarse. Entonces quiere ser ella misma, la materia y todo lo que después vamos a participar de la materia. Por tanto, en el mundo óptico sería la materia. En el mundo, diríamos ya, de la persona, lo que tenemos nosotros de materia sería la parte egoísta. Entonces, en todos nosotros hay una fuerza centrípeta, que es el egoísmo, que tiende a hacer una bola y a no salir de sí. Y hay otra fuerza centrífuga que nos va lanzando hacia afuera. Bueno, pues diríamos, el primer estado de esa creación sería la materia. La fuerza centrífuga vence a la fuerza centrípeta y llegamos al anillo o a la parte esférica, diríamos, de la espiritualidad en el sentido de la psicología o de la estética, de lo que es la belleza. La belleza es una manifestación de la espiritualidad. Es una manifestación, quizás no lo más denso, no lo más sublime, pero ya es una participación en algo divino. Muchas veces nos ponemos en contacto con lo divino a través de la belleza, a través de la belleza de la música, de la belleza de un paisaje. Todavía a mayor fuerza, cuando la fuerza centrífuga va venciendo más, pasamos, diríamos, a la esfera de la ética. La ética es ya una condensación mayor de la fuerza centrífuga que nos saca de nosotros mismos y nos lleva hacia los demás. Mayor fuerza centrífuga, llegamos a la esfera del amor o a la esfera de la mística. Entonces, esto sería como una explicación, diríamos, evolutiva de cómo por esa semilla que nos lanza Dios nos vamos formando y nos vamos llegando cada vez a mayor espiritualidad. Pero tanto la esfera estética como la esfera ética ya son espiritualidad. ¿Por qué he puesto, por ejemplo, la belleza como una participación de la espiritualidad? Schelling nos decía, el infinito representado de forma finita. Eso era para él la belleza. El infinito representado de forma finita. La ética es la percepción de un deber que me trasciende. Es el imperativo categórico que se me impone. Por tanto, es también algo que me trasciende. La mística es una definición muy bonita de Raymond Panikar, un contacto tangencial con la eternidad. Yo diría una toma de conciencia de ese contacto. Entonces es un momento en que yo que vivo un momento, la eternidad abarca todos los momentos, yo tomo conciencia de que ese momento pertenece a la eternidad. Son definiciones que nos van estableciendo porque hemos puesto, diríamos, esa serie continuada en la evolución de la espiritualidad. Para describir un poco más lo que es la espiritualidad, me voy a basar en este librito que os recomiendo, es de Rudolf Otto, se llama Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de la religión, de la espiritualidad. Como anécdota, cuando yo estudiaba teología, quise leer este libro y el rector no me lo permitió porque creía que yo no estaba suficientemente preparado para entender este libro, para vivir este libro y que me podía desviar de mi religión. Entonces espero que todavía ande por ahí por las librerías. Repito, muy Lo Santo.
lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Bueno, me voy a basar en este libro para explicar un poco lo que es la espiritualidad. Y me he hecho un poco este cuadro sintético en el que en realidad la segunda columna la he tomado de Rudolf Otto. Y después lo demás ya son las comparaciones que yo he ido haciendo. Los Santos de Rudolf Otto divide lo irracional y lo irracional, y lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Y le pone unas características. Dice, lo racional en una religión es la doctrina, los ritos y los preceptos. Y lo irracional es ese sentimiento de la majestad de Dios, del misterio, la fascinación ante el misterio tremendo de Dios y, por nuestra parte, el sentido de criatura. Vamos a ir después desarrollando estos puntos. Yo entonces lo he comparado y digo, lo que llama Otto lo racional, yo lo comparo con la religión. Y lo que él llama irracional, yo lo comparo con un grado de espiritualidad, diríamos el grado de la mística. Quizás los términos no siempre cuadran totalmente al comparar dos cosas, pero creo que nos pueden dar una orientación. En lo que hemos dicho, pues la religión estaría dentro de la catedral, la mística estaría en la torre. Pero he añadido que eso era la espiritualidad, pero hay que ver entonces cómo encajo ahí lo material. Lo material sería para mí una religión meramente social, una religión meramente de ritos de conveniencia. Entonces, antes decíamos que una religión sin espiritualidad es un cadáver. Bueno, más o menos, pues, una religión social, algo que es la de espiritualidad, pero muchas veces poco, ¿no? Y entonces, para meterlo en algún sitio en la catedral, se me ha ocurrido meterlos en la sacristía, ya que no iban a estar, diríamos, en el centro de la catedral, en la misa, en la Eucaristía y demás. Y hay una anécdota muy curiosa que ahí llamo el judío ateo. Y esto no es un chiste que yo haga de los judíos lo cuentan entre sí, este chiste. Dicen que un judío fue a ver a un amigo suyo que él se proclamaba ateo. Era de raza judía y demás, pero se proclamaba ateo. Y llegó a su casa y se lo encontró haciendo las oraciones. Y dice, ¿pero cómo? Estás haciendo las oraciones, pero tú no dices que eres ateo. Dice, ¿y qué tienen que ver estas oraciones con Dios? Bueno, creo que es una parodia, pero que yo creo que si muchas veces le preguntáramos a la gente qué significa el matrimonio o el bautismo, qué relación tiene ese con Dios, pues se verían un poco difíciles para contestar a esa pregunta. Bueno, entendéis hasta qué punto no quiero decir que esto es exacto, sino más o menos una orientación. Bueno, pues con este cuadro vamos a desarrollar la parte que yo considero propia de la espiritualidad en sí. La espiritualidad está mezclada con la religión, pero para explicarla vamos a separarla un poco. Entonces, para el sentimiento de criatura me he acordado de la escena en que Abraham ve que Dios le ha dicho que va a destruir la ciudad y entonces empieza a suplicarle, bueno, si encuentro 100 justos, os perdonarás a la ciudad. Y dice Dios, bueno, pues lo perdonaré. Y va Abraham, pero no encuentra 100 justos. Y bueno, si encuentro 50 justos, ¿lo vas a perdonar? Y dice, bueno, lo perdonaré. Y ya dice Abraham, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si encuentro 10 justos, nada más, ¿cómo lo vas a perdonar? Bueno, es el sentimiento de criatura de Abraham ante Dios. San Ignacio de Loyola, en el Principio y Fundamento, tiene algo que a veces nos choca. Empieza diciendo, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y entonces, uno de este siglo XX o XXI dice, bueno, esto es una imagen un poco narcisista de Dios, ¿no? Que Dios crea al hombre para que le alaben. En estos tiempos no nos gusta mucho. Y encima, que el hombre alabe a Dios como un medio de salvar su alma,
tampoco encaja. Bueno, entonces, yo que sigo los ejercicios de San Ignacio, ¿qué hago? Bueno, yo creo que es que tenemos distintas perspectivas. La perspectiva de San Ignacio está viendo a Dios desde la criatura. Lo que en términos cinematográficos sería un contrapicado. Entonces estamos mirando hacia Dios, interpretando cómo Dios nos ve a nosotros. Y entonces él, con su enorme sentido de criatura, está pensando que Dios nos ha hecho para alabarle, servirle y salvar nuestra alma. Nosotros nos hemos tomado familiaridad con Dios y entonces queremos vernos no desde la postura en que estamos nosotros, sino nos vemos desde lo alto y nos miramos y entonces vemos que Dios nos ha hecho como una expansión de su amor, entonces la vemos de otra manera. Nosotros nos vemos a nosotros mismos desde Dios. San Ignacio está viendo a Dios desde nosotros. Esta es la explicación de por qué San Ignacio lo describe así. Pero lo que a mí me interesaba en este momento es el profundo sentido de criatura que tenía San Ignacio. Y en parte que estamos perdiendo. Para nosotros es muy importante la familiaridad con Dios, el niño Jesús en Belén y todos estos pasajes. Pero tenemos un poco el riesgo de perder la imagen del gran misterio y la inmensidad de Dios. Y a medida que la ciencia va avanzando y se va dando cuenta de los misterios del universo, tenemos que rescatar la idea de Dios como ese gran misterio del universo. Por tanto, muy importante para la espiritualidad el sentido de criatura. En cuanto a la fascinación por el misterio, pues me he acordado del sueño de Jacob en Betel. Él iba peregrinando, caminando por Palestina, llega a Betel, se echa a dormir, está cansado, se apoya la cabeza en una piedra y en el sueño tiene una visión de una escala que baja desde el cielo a la tierra y los ángeles bajan y suben por esa escala. Bueno, en el lenguaje del Antiguo Testamento dice que es un sueño. En esto para nosotros sería una experiencia mística que tuvo Jacob. ¿Cómo describe esa experiencia cuando se despierta? Dice, qué terrible es este lugar. Es nada menos que la morada de Dios y la puerta del cielo. Y entonces él consagra allí en Betel el primer santuario, digamos. Para nosotros no tenemos que ir a Betel, sino en el lugar que estamos, en la calle, en cualquier sitio, es el lugar de Dios. Pero me fijo en el término, qué terrible es este lugar. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, hay muchos momentos en que se habla esto, de lo tremendo y lo terrible que es, diríamos, el contacto con lo divino. Y no en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento creo que hay unas 32 veces que dice que los discípulos quedaron desconcertados ante un momento, una manifestación o un hecho de Jesús. Y 40 y tantas veces dice que tuvieron miedo ante una manifestación. Nosotros nos hemos familiarizado con Dios y no nos da miedo. Bueno, yo creo que no es buen síntoma. Yo creo que sería buen síntoma que de vez en cuando nos quedemos desconcertados ante la inmensidad de Dios. En la transfiguración, una nube luminosa les hizo sombra, y de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, temblando de miedo. Jesús les dijo, no temáis. ¿Cuántas veces dice Jesús, no temáis? Bueno, creo que recuperar un poco ese asombro, esa fascinación, ese desconcierto ante Dios, diríamos, fomentaría gran parte la seriedad de nuestra espiritualidad. Isaías describe, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. La orla de su manto cubría todo el templo y serafines en pie junto a él, cada uno con 6 alas, que clamaban, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Nosotros decimos ahora del universo, porque los ejércitos no tienen mucha simpatía dentro de la iglesia. La tierra está llena de su gloria y temblaban los umbrales de sus puertas al clamor de su voz.
y el templo estaba lleno de humo. Algo oscuro dentro de toda experiencia religiosa, hay una sombra y algo oscuro, algo que no... Y a veces la oscuridad está en el resplandor tan grande que nos produce ceguera. Y dije, ay de mí, soy hombre de labios impuros. Y voló hacia mí uno de los serafines y purificó mi boca con fuego. El fuego es también una imagen muy adecuada para decirnos lo que es el encuentro con Dios. Y aquí viene la poesía de San Juan de la Cruz. Oh llama de amor viva, llama, sea fuego, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, cauterio, si no te ponen anestesia antes, cauterio hay que pensarse. Oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Muerte. O sea, hay algo de temor, algo de sufrimiento, algo de dolor en todo contacto con la eternidad. Y es que es tal la diferencia entre lo que somos nosotros y esa magnitud de la eternidad, que ahí salta un chispazo fuerte. Y para no quedarnos solamente en el terreno dentro de la religión, pues dentro del pensamiento, Einstein, lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Aunque para el hombre de ciencia, investigador, que le llama la atención enormemente lo misterioso. Tal es el sentimiento básico que está en la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Quien no lo conoce y no es capaz de admirarse, de asombrarse, es como un muerto y sus ojos se han apagado. Después de la religión del miedo y de la religión de la moral, el tercer estadio de la experiencia religiosa es el sentimiento cósmico religioso, por el que el hombre percibe con asombro el sublime y maravilloso orden, armonía de la naturaleza, al tiempo que siente la inutilidad y pequeñez de los deseos humanos. Creo que aquí hemos encontrado el misterio, el miedo, la pequeñez humana. Y esto nos lo dice alguien tan poco ñoño, diríamos, como es Einstein, un gran científico, un hombre que ha llegado a acercarse al misterio a través de la ciencia, como otros nos hemos acercado quizás a través de la religión. Y aquí pongo esta imagen del becerro de oro. Digamos, ¿por qué? Porque yo creo que una tentación que tenemos, por lo menos los cristianos, yo creo que en toda religión, es hacernos de Dios algo que encaje dentro de nuestra mente y de nuestras previsiones. Ya sabemos lo que nos dice la religión, si tenemos que cumplir tales mandamientos, tenemos que cumplir con tales ritos. Bueno, si yo hago eso, ya está, ya sé lo que Dios quiere de mí. Bueno, es que no es eso. Es que Dios muchas veces es inesperado. Es que Dios muchas veces nos puede estar pidiendo cosas que no estén en los 10 mandamientos. Y me lo está pidiendo a mí en concreto. Entonces, no nos hagamos un Dios transportable como se hicieron los israelitas allá en el desierto. En Corea se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto. Para ellos, diríamos, el Dios que se habían hecho, el becerro de oro, era un Dios manejable, no iba a decir cosas nuevas. Moisés estaba en el monte esperando una nueva comunicación de Dios. Ellos no quieren nuevas comunicaciones de Dios, quieren atenerse a lo que ya saben que Dios les puede pedir. Bueno, esa puede ser la tentación de un cristiano, quedarse simplemente en lo que creemos que ya dominamos y que Dios no nos pueda pedir de pronto una cosa inesperada dentro de esa espiritualidad nuestra. Bueno, en cuanto hemos visto la esfera del espíritu, en cuanto a la esfera de la religión, voy a ser muchísimo más breve, porque esto lo vamos a desarrollar sobre todo el día cuarto, quinto y sexto, vamos a desarrollar todo lo referente
a la religión. Hoy sí quiero hacer notar cómo la religión, sobre ella no me refiero concretamente al cristianismo, probablemente se puede decir de otra, pero me voy a referir concretamente al cristianismo, cómo hemos racionalizado lo que era el espíritu del Evangelio. En la religión cristiana predomina lo racional o lo irracional. Pensadlo un momento. En la religión que conocemos, que vivimos, cristiana, ¿qué predomina? ¿Lo racional o lo irracional? Lo irracional, bueno, en el sentido de Otto, como lo dije antes, pero irracional no es contrario a la razón. Irracional es más allá de la razón, algo que la razón no puede dominar. La razón domina las matemáticas porque 2 y 2 son 4, o el triángulo tiene tantos ángulos y que equivale a tantos grados. Eso lo domina perfectamente la razón. Lo que es la espiritualidad, eso ya no lo domina la razón. En ese sentido, Otto le llamaba lo irracional. Quizás nosotros hoy diríamos más bien lo arracional. Entonces él define llama que lo racional en la religión es cuando lo racional predomina sobre lo irracional o lo excluye. Por supuesto, si lo excluye está clarísimo, pero predomina. Yo creo que actualmente en la mayoría predomina lo racional sobre lo irracional. Y es vaciar el meollo realmente, el contacto verdadero con Dios. Tocar a Dios de lo más cerca es lo irracional, es lo espiritual, porque con la razón no podemos llegar a Dios. Pues ¿por qué digo que hemos racionalizado la religión? Porque Jesús impulsó un movimiento. Un movimiento no es algo definido. Un movimiento es un impulso. Tiene sí unas ideas, tiene unos ideales, pero no es una cosa concreta, sino es un ideal, es una meta. Tiene ese ideal, tiene, diríamos, una manera de expresarse, tiene unos símbolos. El Evangelio es eso, el Evangelio es el ejemplo de Jesús y una serie de parábolas. En cambio, la Iglesia no es un movimiento, la Iglesia es una religión, es algo instituido, es una institución hecha. El movimiento de Jesús, diríamos, era más comprensible con la inteligencia espiritual. La religión es más comprensible con la inteligencia racional. En el reino de Dios, ¿quién pertenece al reino de Dios? Pues resulta que la mujer cananea, que pertenece allí a los infieles, pero viene a pedirle a Jesús que cure a su hija, pues tiene una fe más grande que muchos israelitas. Yo creo que esa pertenece al reino de Dios. El endemoniado de Gerasa que Jesús cura, quita a los demonios de encima. Quiere seguir a Jesús, pero dice que no, que él vaya a su tierra y proclama allí la misericordia de Dios. Pertenece al reino de Dios. ¿Sería cristiano? No. Pero es que tampoco Jesús era cristiano. Y como vamos a ver hasta qué punto era judío. No, que el reino de Dios no tiene un límite. En cambio, la Iglesia sí. Si no estás bautizado, ya no perteneces a la Iglesia. Y hay un registro de bautismo ahí para saber quiénes están bautizados o no. Tienes que cumplir con unos sacramentos y con unos mandamientos. Jesús ponía unos grandes ideales que no somos capaces de cumplir, pero que nos orientan a la bienaventuranza. Pero ya en una institución religiosa hay un código y hay una teología, la teología influida por la filosofía griega y el código de derecho canónico y todos los preceptos de la Iglesia, gran parte de ellos, por el derecho romano. Entonces hemos racionalizado con la filosofía griega y con el derecho romano, hemos racionalizado lo que era un espíritu y lo que era un movimiento en el Evangelio. Esa es un poco la gran dificultad que podemos encontrar. Quedarnos encerrados en eso. ¿Tenemos que vivir esa religión? Sí, es la nuestra.
es por donde hemos descubierto a Dios. Pero no nos quedemos encerrados dentro de eso. Aspiremos a una espiritualidad mucho más profunda, mucho más libre. Un hombre tan prudente como José Antonio Padola, fijaos cómo lo insinúa, digo por eso que es muy prudente, cómo insinúa las cosas. Dice, no es lo mismo llamar a los cristianos a colaborar con Dios en su gran proyecto de hacer un mundo más humano, que vivir distraídos en prácticas y costumbres que nos hacen olvidar el verdadero núcleo del Evangelio. Creo que no se puede decir más suavemente cómo la religión puede distraernos del verdadero mensaje del Evangelio. La religión está hecha para potenciar nuestro conocimiento del Evangelio y nuestra vivencia del Evangelio. Pero aquí, muy sutilmente, está insinuando que muchas veces la religión nos está desviando, nos está distrayendo, nos está dejando satisfechos con unas cosas y nos está apartando realmente del camino y del ejemplo del Evangelio. ¿Cuántos cristianos han leído el Evangelio? Se oye en la misa, el que toca y un poco interpretado por el sacerdote de turno, que suele repetir lo que ya hemos oído muchas veces, pero qué pocos cristianos quizás se han leído el Evangelio, digamos, reposadamente, para ver qué le dice a él el Evangelio en su contexto. Finalmente, yo diría como conclusión que Dios es espíritu, por tanto hay que conocerlo a través de la espiritualidad. Que la religión nos puede ayudar, nos debe ayudar, pero que la religión tampoco es el único medio. Que puede ser que algunos que han rechazado la religión porque la vida pues, ha estado asociada a cosas que a ellos les parecían contradictorias o injustas o irracionales, o como le queramos llamar, pero que pueden llegar quizás a esa espiritualidad por otros caminos. Por lo menos por el camino de la ética. Cuando se trasciende el hombre de tal manera que pone a los demás por encima de sus propios intereses, está viviendo una espiritualidad ya de muchos grados. Nosotros somos espíritu y entonces nuestra verdadera vida tiene que ser vivir el espíritu. ¿No? Que tanto nosotros que ya practicamos una religión para que la intensifiquemos buscando la espiritualidad, como los que no tengan religión, para que vivan por lo menos la espiritualidad fuera de su propia religión. Bueno, y con eso pasamos la campana para el otro lado, para que entremos en el diálogo. Yo os recomiendo, como he dicho, este libro, y os recomendaría también que leáis lo de Comte Sponville sobre su experiencia de Dios. Creo que son, diríamos, dos cosas que nos pueden refrescar y nos pueden llevar a la espiritualidad que hemos estado describiendo. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Has dicho que se llamaba? No, más bien escribirlo, ¿no? Para ver los autores y los libros que si se pueden. Escribir en algún sitio, no hay sitio donde escribir. Otto. Pasarlo, ¿no? Rudolf Otto con dos T's. Rudolf Otto. Lo de Comte está en el librito, está al lado de la experiencia. ¿Sí? Estoy encantada de escuchar al gran filósofo. Te bebo un café. No, pero es que además creo necesario decir a todos los asistentes que tengo la gran suerte de que tengo aquí un libro de este conferenciante que creo que deberíamos de leer todos porque se basa también en la palabra, en todo lo que ha dicho, en lo que ha expuesto, y me parece de lo más interesante para aquellos que no lo saben, o si lo saben, pues yo pues simplemente digo mi deseo, que estoy deseando de leerlo, porque sí que se refiere muchas cosas de las que ha expuesto,
Y vamos, pues simplemente decirlo y que le agradezco estar aquí presente para escucharle, porque es maravilloso escuchar a este señor. Nada más. A mí se admiten dudas o réplicas. Yo creo que Santa Teresa también habla mucho y muy parecido a lo que decías de Ignacio, de Loyola, ¿no? Sobre todo en las moradas, que no son más que diversos grados de nuestro conocimiento de nosotros mismos por lo que Dios es y hace en nosotros. Como la criatura que somos a imagen y semejanza de Dios, como punto de partida, y como lo que Él sigue haciendo en nosotros, en la medida en que nosotros nos abrimos a su acción. Eso no hace más que engrandecer, ennoblecer cada vez más al ser humano. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Si le pasa el micrófono. Vamos, para mí el tema está en que quizás las religiones, en general pues las que de Occidente, pues el que hayan perdido la espiritualidad y se hayan centrado solo en la religión, es porque el racionalismo occidental nos ha hecho creer que Dios es un ser separado, que hay un dualismo. Ya decían los primeros siglos del cristianismo, los santos padres griegos, una frase que era con frecuencia, que Dios se había hecho hombre en la persona de Jesús para que el hombre aprendiese a ser Dios. Sí, yo creo que nuestra mente racional tiene que dividir, tiene que separar. La mente tiene que desdoblarse, la mente y el objeto ya está desdoblando. No puede hacerlo de otra manera. Ahora, la intuición, si el otro día, ahora que he dicho la palabra intuición, en la revista del País salió un artículo muy bonito sobre la intuición, se llamaba Tengo una corazonada, y era muy bonito sobre la intuición. Pero digo que la intuición es más sintética, es más capaz de identificarse, y el amor lo que tiende es precisamente a la identificación. El amor no es a considerar al otro, sino de tal manera que se identifica con el otro. Pero todo eso va por la parte espiritual. En cuanto que yo empiezo a explicar eso, ya empiezo a parcializar las cosas. Y entonces ya empiezo la dualidad y la replicidad y lo que haga falta. Por eso creo que es importante, y el título general del libro es La inteligencia espiritual. Después voy a insistir mucho en la diferencia de espiritualidad y religión, pero lo importante es ponerse y desarrollar la inteligencia espiritual, porque es que durante toda nuestra formación, desde chiquitito, nos están formando la inteligencia racional y están incluso reprimiendo la inteligencia intelectual y espiritual. Y hay muchos famosos, entre ellos Einstein, creo, que sacaban muy malas notas en las asignaturas, porque a ellos les desbordaba todo aquello y les aburría todo lo que les estaban enseñando. Bueno, por eso tenemos que cultivarnos especialmente en la parte de inteligencia espiritual. La racional ya no la han cultivado mucho. Yo te agradezco mucho lo que has hablado de la irracionalidad, porque estoy muy de acuerdo con ello y nunca lo había oído de esta manera. Yo me pregunto por qué la Iglesia no nos enseña a todos. Yo creo que la gente no lo sabe mucho, a orar, o sea, a ponerse como criatura ante el Creador y hacer silencio. Lo que dice Santa Teresa, porque, vamos, yo tenía una cáscara, ¿cómo las llamamos? Una prótesis, que me había dado de niña, y de repente encontré lo irracional, el toque ese, el
he dicho tangen, Sí, contacto tangencial con la eternidad. algo así, ¿no? Y digo yo, la mayoría de los cristianos tienen esas experiencias. A mí me lo enseñó un jesuita porque me enseñó a orar. Sí, es decir, lo que pasa es que cuando tiene uno el niño pequeñito, pues le pone el taca-taca. A medida que el niño... Ya somos muy grandes. ¿Cómo? Ya somos Ya grandes. somos muy grandes. Y yo veo Lamentablemente... mucha gente que es social solo. Sí. Solo. Pero lamentablemente hay mucha gente que no crece por dentro, crece por fuera. Y entonces en su parte de espiritualidad no va creciendo. Y entonces se aferra a las 4 prótesis que le han puesto de religión al principio. También en parte es porque no se les enseña. Eso. Yo tengo la triste experiencia de un conocido, un muchacho que ha estudiado con los jesuitas por lo menos 7 u 8 años y después se pasó abrazó la religión musulmana por la mística sufí. Habría hecho ejercicios espirituales varias veces en su vida en un colegio de jesuitas, pero yo creo que nunca le habían enseñado la contemplación para alcanzar amor, que está en la 4ª semana de los ejercicios. Pero se dan muchos ejercicios espirituales, se habla de la muerte, del infierno, del pecado, pero no se llega nunca a esa meditación de San Ignacio, que es totalmente una iniciación a la mística. Bueno, este muchacho descubrió la mística en el Islam. Bueno, pues bendito sea Dios que la descubrió, pero para mí resulta triste que después de 7 u 8 años en un colegio de jesuitas, porque creemos que la mística es solamente para personas muy selectas, no se les dio a entender un poco un paso adelante. No se puede obligar a nadie ni empujarle, pero sí un poco presentarle y atraerle un poco por este camino. En eso creo que tiene toda la razón. Y yo quería saber el título, bueno, la segunda referencia, que bueno, llega un poco tarde y no me he enterado de... Hay una referencia de otro texto que es el del ateo convertido. Sí, sí. Eso Ese es está en este libro, el ateo se llama Comte, C-O-M-T-E, Sponville. Comte Sponville. Y el libro se llama, creo que es una espiritualidad para ateos. Vale. Y luego, bueno, respecto a la ponencia, tengo una duda respecto a la ubicación de los místicos, porque, bueno, metafóricamente han situado los místicos en la torre de la catedral, ¿no? Y entonces, yo bueno, creo que sí que los místicos llegan a ese lugar, ¿no? Pero claro, a lo mejor un místico no es una referencia, o un místico tipo San Juan de la Cruz, por ejemplo, no es una referencia para una persona que busca a Dios, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, yo sé que llegan a esa altura, pero entiendo que para llegar ahí tienen que haber entrado dentro de ellos mismos, ¿no? Un poco por... Sí, pues es un símbolo, la torre es un símbolo, ¿no? Está claro. Pero mi duda es si realmente, o sea, yo creo que hay que hacer un camino para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces me preocupa más el camino que la posición luego final. Además, no creo que todos estemos llamados a ser místicos, ¿no? Pero si vamos y todos estamos llamados a tener un cierto encuentro con Dios en el corazón, y quería saber un poco cuál es ese itinerario, porque, claro, no es tan sencillo, no creo. Sí, fíjate que la mística que conocemos, como los que conocemos como místicos, son los que han tenido, a lo que decía de Paniker, que era un contacto tangencial con la humanidad, no sé si os habéis dado cuenta que le añadía la toma de conciencia de ese contacto. ¿Sí? Para mí, el místico es el que se da cuenta de que está teniendo un contacto con la eternidad. Ese sería el místico, que tampoco tiene que ser la transverberación de Santa Teresa, ni la levitación, ni nada, sino una experiencia interna como esa que tiene ese ateo.
Pero fijaos que la primera imagen que he puesto de la espiritualidad no era de ningún místico, era de la persona más sencilla de este mundo, ahí en una payota en la India. Bueno, tú no llegaste al principio, no has visto, la puedes encontrar en la imagen de la portada del libro. Bueno, pues esta mujer es de lo más sencillo que se pueda encontrar, de una absoluta pobreza, y se ve los 4 cacharros que tiene para cocinar en su vida, y resulta que esta mujer encuentra un bebé de chimpancé en el bosque, ve que se va a morir porque ha matado a la madre o lo que sea, y ella tiene un niño, le está dando el pecho a su hijo y al mismo tiempo al bebé de chimpancé. ¿Por qué? Por compasión. Yo creo que esta es una espiritualidad mayor que todos los contactos que uno pueda tener de conciencia, de tomar contacto con la eternidad. Esta es la verdadera espiritualidad. Esta es la profunda. Y a esto se llega pues con entrega. Que además hay que hacer ciertos ejercicios y demás. Bien, sí. Lo clásico es decir que existe la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La purgativa es los sacrificios que vamos haciendo, las renuncias que vamos haciendo, todo eso sería la vía purgativa. La vía iluminativa es el momento en que en ese proceso de pronto recibo una luz, que lo puedo recibir a través de ese proceso o como este ateo, de pronto por las buenas porque Dios lo regala. Bueno, esa sería la vía iluminativa. Y ya la vía unitiva sería cuando yo me doy cuenta de que tengo ese contacto con la eternidad. Ese darse cuenta ya es de muy poquísimas personas. Pero no es lo más importante. Eso no es la santidad. Lo importante es esto. El que yo sea capaz de tener tanta compasión con una persona que vea que estoy dando lo que le estoy dando a mi hijo, pues lo estoy compartiendo con esa persona necesitada. Eso para mí es la cumbre de la espiritualidad. Yo me tengo puesta esta imagen por allí cerca de mi mesa porque la miro de vez en cuando y digo, eso es lo que importa. Todo lo demás, todo esto es chatarra. Lo verdadero es eso, de esa imagen. ¿Algo más? Pues rompemos el corsé del aula y salimos a la calle a disfrutar de la espiritualidad. Yo sí, si me permitís una nota.